Damos inicio a este webinar titulado Mi experiencia como emprendedor tecnológico. Primero me gustaría decirles algunas reglas sobre este webinar, que son, Pedro nos estará hablando en un tiempo aproximado de 45 minutos y les pedimos que todos mantengan su micrófono en silencio para no distorsionar el sonido. Y si ustedes quieren participar, lo hagan por favor en la sección de Q&A, para que entonces al final, en el tiempo de preguntas, podamos leer sus preguntas y Pedro nos pueda ayudar a responderlas. Entonces, me permito presentar a Pedro. Es emprendedor, educador y maker. Dirige Baud, un equipo de ingenieros, diseñadores, pedagogos y humanistas que desarrollan experiencias de aprendizaje con y sobre tecnologías emergentes, buscando empoderar a la gente para el futuro tecnológico. Entre ellas han creado Aboki, una plataforma de robótica maker para niños, así como proyectos con LOT, robots industriales, VR, AR, aplicaciones móviles y drones. Participante y mentor de concursos de robótica y autos eléctricos también. Es profesor desde hace más de 9 años, impartiendo materias sobre diseño, robótica y electrónica. Asesor de startups del programa Spark Coupé y en Alibaba Get Global Challenge. Pedro, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y un placer que nos puedas compartir todas tus ideas. No, al contrario, Regina, muchas gracias por invitarme a este espacio. Siempre que tengo chance de hablar de emprendimiento, me emociona mucho compartir lo que he vivido porque creo que nos hace falta ir generando una comunidad de emprendedores y alrededor del emprendimiento en México, en general en Latinoamérica. Y bueno, está muy bien que desde la universidad podamos hacer este vínculo con los que quieren emprender y con nosotros como startups. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a quitar un poquito la presentación para platicarles un poco la idea de esta charla. Inicialmente estaba pensada justo para estudiantes, gente de la comunidad de la UP que está pensando en emprender, eh, pero justo a raíz de lo que está pasando con la crisis de COVID y la crisis económica que está ocurriendo a raíz de esto, pues veo muy pertinente que hablemos de esto. Tengo muchos conocidos que a lo mejor los despidieron de las empresas donde trabajaban o que están buscando generar nuevos ingresos. Entonces, a lo mejor es el caso de algunos de ustedes que están viendo este webinar. Y también, aunque estén dentro de una empresa, hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? Tanto a nivel mercado, a nivel logística, la manera de comprar, y eso provoca que el emprendimiento llegue a todas partes, ¿no? No necesariamente porque nos quedamos sin trabajo, sino porque estamos teniendo que innovar y adaptarnos a circunstancias nuevas, ¿no? Que es gran parte de lo que hacemos los emprendedores y las startups como organizaciones. Pues somos entidades que nos especializamos en adaptarnos, ¿no? Porque estamos envueltas de incertidumbre, digamos, y estamos aprendiendo de algún mercado, de algún producto, de alguna tecnología. Y pues, en este momento así estamos todos, ¿no? Entonces, pues un poco esa es la óptica de esta plática. Les voy a compartir algunas lecciones, digamos, que he aprendido sobre la marcha a la hora de emprender. Entonces, igual, si estás pensando en emprender, ya sea dentro o fuera de una empresa, espero que te sirvan estos tips. Y como decía Regina, hay una parte de Q&A. Ojalá puedan participar con sus dudas para que podamos hacer esta dinámica un poco más ágil y al final podamos comentar todo esto. Entonces, bueno, un poco siguiendo esta línea de la crisis COVID y de lo que está sucediendo, un poco eh, toda esta crisis, no sé si lo están viviendo así también ustedes, eh, está provocando una gran digitalización en muchos sentidos, ¿no? Y eso justo también hace pertinente hablar de emprendimiento tecnológico. Eh, no sé si escucharon o vieron esta noticia de una carta que le mandó Bob Swan, el CEO de Intel, a toda la compañía. Y justo él hablaba de que esta época y esta crisis está generando que se digitalicen muchos aspectos de nuestras vidas que antes no estaban tan digitalizados, ¿no? Y justo, digo, supongo que aquí hay muchas personas de la comunidad UP que nos ha tocado
migrar a dar clases a distancia, ¿no? A través de plataformas como esta que estamos usando ahorita, eh, pero en muchas otras partes de la economía, ¿no? Entonces, no sé si también vieron había un chiste en Twitter que preguntaban, ¿quién lideró la transformación digital de tu compañía? Y ponían inciso A, el CEO, inciso B, el CTO, inciso C, el COVID-19, ¿no? Obviamente el COVID-19 ha acelerado muchos de esos procesos, eh, y justo, ¿no? Todos estamos ahorita envueltos de todos estos cambios. Entonces, bueno, la primera eh, lección, digamos, que les quiero compartir y que para muchos es el punto de inicio de un emprendimiento, es justo la idea del negocio, ¿no? En el que quieres emprender. Pues mucha gente recomienda pues, que primero definas eso, ¿no? Eh, y un poco la lección, un poco que me gustaría comentar, es que eso es totalmente falso y no conviene pensar en que la idea es lo más importante de tu emprendimiento. Eh, sobre eso les quiero contar una anécdota. Yo les voy a ir contando un poco la historia de Baud a lo largo de estos tips, de estas lecciones. Pero justo la primera vez que hice un pitch a un eh, inversionista que estaba, digamos que era un pitch serio, ¿no? Un inversionista que está metido en la industria de tech, que es a lo que nos dedicamos en Baud. eh, pues ya sabe, ¿no? Pues había que preparar muy bien la presentación, checamos todas las cifras, los números, los slides, y hicimos el pitch, pues nerviosos todos, esperando que todo saliera perfecto. Y pues, acabé el pitch, ¿no? Y obviamente después de todas estas ideas que vemos en la tele y programas de emprendimiento y tal, pues uno lo que espera es que el inversionista saque una chequera, ¿no? Y te dé un cheque de unos 2 o 3 millones de dólares y te diga, pues aquí está el dinero, ¿no? Vamos a hacer este negocio. Y justo esa primera vez, no podía estar más equivocado. Esta persona me dijo, eh, ok, muy bien, ya escuché tu idea, pero déjame preguntarte algo. Quiero que me digas qué evita que después de escuchar esto que me comentas, yo me vaya a China y produzca este producto y lo venda a través de mis contactos aquí en México. Eh, y escuchar eso fue muy extraño y les digo, creo que los emprendedores cuando empezamos tenemos un prejuicio y un miedo totalmente equivocado a que nos roben la idea. Y pensamos, y he visto mucha gente en estos eventos de networking, pues como muy sospechosos de las demás personas, ¿no? Y muy crípticos a la hora de platicar con ellos, porque tienen miedo que les roben la idea, ¿no? Y no platican, y cuando les preguntas a qué te dedicas, pues te dan una respuesta vaga, porque crees que cuando te roben la idea ya no vas a poder hacer nada, ¿no? Y justo cuando escuché esto de esta persona dije, chin, a lo mejor me equivoqué y realmente es posible que, que esta persona se robe mi idea y haga mi negocio en China, ¿no? Y yo me quedé sin nada. Eh, y justo ahora esta persona es un socio mío y entiendo ya después digamos, de estos años que han pasado, el sentido de su pregunta y claramente no lo hizo y no se fue y no es mi competencia. Su pregunta era más bien una prueba y una lección al mismo tiempo, ¿no? Y justo lo que quería preguntar es, eh, ¿qué valor hay en el equipo de trabajo para hacer lo que estábamos diciendo que queríamos hacer, ¿no? ¿Y por qué nosotros y no otra persona? Y probablemente eso es lo más importante, ¿no? La idea, un poco en mi experiencia, la idea que sea que tengas de negocio, de un producto nuevo en el que quieres emprender, muy probablemente cambie y se transforme y se vuelva una cosa bastante diferente de lo que inicialmente concebiste cuando llegas a un producto exitoso, ¿no? O a un servicio exitoso. Y justo porque tiene que ver con que el equipo y tú como emprendedor seas capaz de aprender y de ir escuchando a la necesidad del mercado, ¿no? Y de la tecnología que estás usando, etcétera. Entonces, pues la respuesta que le di fue justo, pues porque no tienes la experiencia que tenemos nosotros, no tienes los socios que ya trabajan conmigo,
y pues tampoco tienes esa perseverancia, digamos, o ese propósito de hacer esta idea pues por los años y por todo lo que sigue, ¿no? A partir de ahora. Eh, entonces les digo, el primer tip que les puedo dar es eh, no estén tan celosos de su idea. Probablemente convenga mucho más que se la digas a todas las personas que conoces y entre más personas que te escuchen y saben de lo que estás proponiendo y en lo que estás trabajando, te ayuda mucho más que el riesgo, digamos, que tienes de que posiblemente alguien te robe la idea y la haga en otro lado, ¿no? O sea, realmente hay muchos ejemplos de esto. Seguramente has escuchado eh, esta historia de cómo Netflix en algún momento se acercó a Blockbuster y les ofreció venderles pues Netflix, ¿no? Como empresa. Y Blockbuster lo rechazó. En ese entonces el precio que les pidieron era muy, muy bajo a comparación de lo que ahora es Netflix. Eh, y pues no lo hicieron y ahora Blockbuster está quebrado y Netflix es la empresa más grande a nivel mundial en temas de contenido de películas, series y eso, ¿no? Y un poco va por ahí, ¿no? O sea, aunque Blockbuster conocía la idea y lo estaba viendo e incluso la podía comprar, ejecutarlo es una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emprender, a veces está este prejuicio que tiene que ver con que se te ocurra la idea, más bien tiene que ver con ejecutarla, ¿no? Y aprender en ese proceso y hacer que la organización se adapte fácilmente a todos esos cambios que va a implicar. En ese sentido, les quiero compartir también que Baut no fue la primera idea que tuve. De hecho, hubo varios emprendimientos que intenté antes que pues no funcionaron del todo. Todos me dieron alguna lección de alguna u otra forma, pero igual, creo que también hay varias ideas, digamos, de cómo es el emprendedor o cómo son los emprendimientos que a veces nos hacen pensar que es como que tienes una idea, una epifanía y se te ocurre hacer el negocio y de repente eso tiene un éxito muy, muy rápido. Pues más bien no, más bien es un proceso de aprendizaje que toma tiempo, implica trabajo. Eh, Algunos de los otros proyectos que intenté pues tenían que ver con nanosatélites, como una especie de Uber de profesores, como para dar clases de matemáticas, etcétera. En algún momento también hicimos hardware y software con reconocimiento de imágenes para cámaras de seguridad, temas de eh, realidad virtual y realidad aumentada. Y vamos, cada una de esas ideas, algunas sí generaron ventas, generaron ingresos, algunas otras pues más bien fueron aprendizajes y nos dejaron algo pues para lo que ahora es Baus, ¿no? Justo algo que también les quería compartir es que eh, yo cuando salí de la carrera, justo soy exalumno de la UP, empecé a trabajar, trabajé 2 años en empresas como empleado, ¿no? Digamos. Una de ellas era una empresa muy grande, era una armadora de coches. Yo trabajaba en la parte de desarrollo del producto, diseñando pues, el sistema eléctrico y el sistema de distribución eléctrico de unas camionetas. Y justo esa experiencia me ayudó mucho a saber que yo quería emprender, ¿no? Por una parte, a nivel técnico me gustaba mucho lo que estaba haciendo y aprendí mucho justo de cómo una empresa puede generar productos con una alta calidad y con una alta repetitividad, que justo en la industria automotriz eso es crucial. Pero pues yo me di cuenta que tenía como una visibilidad y un rango de acción chiquitito en todo el proyecto, ¿no? Y muchas veces pues sentía que me faltaba responsabilidad, ¿no? O sea, había como un déficit ahí que justo como la empresa tiene que compartimentalizar las decisiones y digamos, los riesgos que hay en un proyecto muy grande, pues a ti como individuo te toca decidir un cachito muy, muy pequeño del proyecto, ¿no? Y también ves muy poquito de lo que implica todo. Entonces, esa fue una primera experiencia. Creo que aprendí mucho de ser empleado justo de temas de cómo llevar la organización, que eso me sirvió mucho después cuando me tocó a mí implementar algunos procesos internos o de tomar algunas decisiones de desarrollo de producto. Y por otra parte, la otra empresa en la que trabajé es una pyme, era mucho más chiquita y justo tenía como un campo de decisión mucho más grande, ¿no? Y justo ahí me tocó
eh, hacer algunos proyectos de innovación con circuitos y con electrónica que no se hacían en la empresa, entonces me tocó a mí desarrollar todo eso desde cero y aprendí mucho. Y justo cuando decidí pues ya renunciar y dedicarme a About, eh, y ese es un poco el otro tip que les quiero compartir, lo que empecé a hacer fue ofrecer lo que sabía hacer y como ese nicho que había encontrado de desarrollo de circuitos electrónicos, de firmware y de cosas de Internet de las Cosas, eh, ofrecerlas como un servicio, como una empresa, más que como un empleado, ¿no? Entonces, el tip que te puedo dar es que si estás pensando ahorita en emprender o estás en este caso de las personas que se quedaron sin trabajo y quieren empezar un negocio y estás pensando qué hacer, eh, probablemente mi recomendación sería que pensaras qué es aquello que sabes hacer muy bien, que aprendiste a hacer en una empresa o en tu trabajo anterior y que lo ofrezcas como un servicio, ¿no? Por el que puedas cobrar ya no como empleado, sino como una empresa y que a partir de ahí puedas crecer, ¿no? La gran ventaja de eso es que no implica mucha inversión, o sea, no tienes que producir nada, simplemente es tu tiempo, ¿no? Lo que tienes que meter y ya lo sabes hacer, ¿no? Entonces el riesgo también es bastante bajo como para arrancar, ¿no? Las primeras experiencias que tuve en Baud trabajando en este esquema y digamos, creciendo como orgánicamente el equipo, pues me permitieron aprender mucho de toda esa parte administrativa, contable, legal, que a mí no es que me emocione mucho, pero pues es necesario para llevar una empresa, ¿no? Eh, pues hay muchas habilidades que es muy difícil que te enseñen pues en un ambiente académico, en la universidad o en la escuela, como negociar con un proveedor, contratar empleados, eh, incluso el hecho de constituir la empresa. Y bueno, pues entre más controlado puedas tener ese periodo, pues vas a tener cimientos más firmes, ¿no? Para más adelante. Eh, y la otra idea que también un poco en retrospectiva la veo y creo que también te puedo pasar ese tip, es que esa idea que estés pensando, más que pensarla en términos de maximizar un esquema de negocios y pensar que es la idea y es pues como un tema totalmente nuevo que va a romper el mercado y te va a hacer millonario, en lugar de verlo así, verlo más como cuál es esa idea o cuál es ese problema que se alinea perfectamente o lo mejor que se pueda a tu plan de vida y a tu sentido de propósito, digamos, ¿no? Eh, la verdad es que emprender requiere de mucho tiempo, mucha energía, mucho compromiso y creo que no funcionaría si no estás totalmente enamorado del problema que quieres resolver, ¿no? Entonces, pues sí, un poco en retrospectiva, digo, ahorita lo mencionó Regina, pero justo en Baud, nuestro propósito es empoderar a las personas eh, para el futuro tecnológico. Y un poco empezamos hablando del COVID y de todo lo que tiene que ver con digitalización. Y nuestra visión desde Baud es que pues hay revoluciones tecnológicas. A todos nosotros, creo que lo que nos están viendo, pues hemos vivido y estamos viviendo la revolución de la información con Internet. Y justo ahorita, ¿no? Que platicábamos todas estas interacciones que se están volviendo digitales a través de una cámara o a través de Internet. Eh, Esa es una revolución que hemos vivido, pero vienen una serie de revoluciones, pues incluso más fuertes, como el de la biotecnología, eh, temas de inteligencia artificial que van a transformar la manera en que se hace el trabajo intelectual o el trabajo creativo, la exploración espacial, la nanotecnología. Es decir, vienen nuevas revoluciones para las cuales no estamos preparados y eso representa un reto, ¿no? Desde Baud lo vemos como un reto que tiene que ver con educación y que tiene que ver también con tecnología, ¿no? Y con accesibilidad a esa tecnología y con eh, romper la brecha eh, que hay para que ciertos grupos o ciertos países accedan a esas tecnologías, ¿no? Entonces, este es el propósito de Baud y digamos, yo como emprendedor y como fundador, pues ese propósito está muy cerca de lo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Y eso es un poco lo que me da, pues creo que energía y perseverancia y ganas pues de trabajar en Baud y no en otro lugar donde a lo mejor, entre comillas, ¿no? Podría tener una estabilidad económica o una seguridad
pues digamos, a mediano plazo o futuro plazo, o a un plazo largo más estable, ¿no? Entre comillas, pero, pero es muy importante que si estás pensando en una idea de emprendimiento, realmente estés comprometido y enamorado de ese problema que quieres resolver. Y justo eso tiene que ver, estas fotos que les voy a enseñar son fotos de los primeros prototipos de Boki. Ahorita les platico bien qué es Boki, pero justo entre las otras cosas que, que hacía cuando estaba empezando estas otras empresas, era dar clases de robótica. Y muchos de mis socios, pues hemos estado involucrados en competencias de robótica, educación tecnológica, etcétera. Pues nos ha tocado utilizar pues, muchas de estas plataformas educativas, ¿no? De electrónica, robótica, etcétera. Justo mucho de lo que veíamos es que esas plataformas no son lo mejor y a veces no son un match ni siquiera con una escuela promedio en México, ¿no? O con una familia promedio en México. Hay barreras de infraestructura, también de precio, de usabilidad, hasta el mismo idioma, ¿no? El mismo lenguaje en el que vienen los contenidos y la documentación, muchos vienen en inglés. Entonces, pues nos ha tocado ver maestros realmente intimidados, ¿no? Cuando les dicen, tienes que dar la clase de robótica, eh, porque pues, las condiciones no son las adecuadas para que eso ocurra bien, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que voy es que eh, empezamos a trabajar en Boki con la idea de tener una plataforma accesible y fácil de usar y también adecuada, digamos, a las circunstancias de la educación en México, ¿no? Entonces, esto que están viendo son unas fotos de los prototipos. Aquí al centro está la carcasa o la primera carcasa de Boki en algunas de sus primeras versiones. Los circuitos electrónicos, unas mesas de prueba que hicimos para mover motores y prender LEDs y hacer sonidos, pues justo para validar toda la parte técnica, ¿no? Y un poco lo que rescato y también el tip que les puedo pasar, seguramente han escuchado de Design Thinking. Design Thinking es una metodología, digamos, de diseño que se basa en escuchar y entender bien el problema desde el lado humano, ¿no? Desde el lado del usuario que va a estar en contacto con tu producto y con o con tu servicio. Y un poco viéndolo en retrospectiva, desarrollar un producto nuevo, desarrollar un servicio nuevo, realmente es más que un problema técnico o un problema financiero o económico o de mercado, digamos, es más un problema de aprendizaje, en el sentido que tú como emprendedor y la organización como startup tiene que aprender de un problema y de un problema muy particular que al final se aterriza en personas, ¿no? Y en personas que te dicen, oye, es que no puedo hacer esto, o me es difícil hacer esto, o me gustaría que las cosas y que el mundo fuera de otra manera, ¿no? Eh, entonces, esto al final, digamos, como ingeniero, pues hay problemas técnicos que hay que resolver y tal, pero digamos, desde una perspectiva un poco más amplia, eh, en la medida en que puedas escuchar y adaptarte y entender el problema que está sufriendo esa persona o ese grupo de personas, vas a poder llegar a la solución también más rápido. Eh, y justo mucho de la visión de ese proyecto que es Boki era que se pudieran dar clases de robótica en circunstancias pues promedio de México o de pobreza, en circunstancias donde no había la infraestructura adecuada. Esta es una foto que tomamos con una organización que apoya en la escuela a chicos de una comunidad de niños que viven en la calle. Y justo aquí nuestra propuesta de movilidad permite dar la clase de robótica en un lugar donde no hay computadoras, ¿no? Que muchas veces la clase de robótica se da en el centro de cómputo y más bien lo que nosotros proponemos es que la clase de robótica pueda ser móvil, ¿no? Entonces el dispositivo se conecta vía Bluetooth con una tablet y la tablet pues también puedes cargarle la pila y la puedes llevar a un lugar donde no hay electricidad o no hay internet. Y la otra es que armas robots con cartón. Y el cartón nos gusta muchísimo como material para hacer robots por el lado maker que implica eso, ¿no? No sé si han escuchado del movimiento maker que implica pues hacer las cosas tú mismo, ¿no? Y si esa idea que tiene que ver con
impresión 3D, corte láser, hacer carpintería tú mismo, ¿no? Y hacer tú tus propios objetos o tus propios artefactos, y eso lo juntas con educación, eh, queda una idea muy interesante que es el Maker Ed, o la educación Maker, que implica que el aprendiz, en este caso el niño, sea co-creador de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y que además, un poco desde nuestra óptica, desarrolla habilidades maker, ¿no? O sea, que no vea el mundo meramente como un consumidor, que en el caso de la educación es consumir contenidos, sino que sea co-creador, ¿no? Y que eh, tenga más control de su aprendizaje y de pues, la resolución de los problemas que tiene en su comunidad, ¿no? Y justo la tecnología, desde esa óptica, es muy importante que tenga acceso a ella porque pues, la tecnología nos permite multiplicar nuestros esfuerzos, ¿no? Entonces, si le podemos enseñar tecnología a todas las personas, van a poder resolver sus problemas con un impacto más grande. Entonces, bueno, justo pues, lo que hacemos en BAUT es crear experiencias de aprendizaje con este propósito, ¿no? De empoderar a la gente para el futuro tecnológico. Y ahí lo que decimos es que usamos tecnologías emergentes, ahorita en particular robótica, Internet de las Cosas y esos temas, y también sobre ellos, ¿no? Para que eh, puedan ser utilizados como herramientas por más personas. Y un poco el proceso de desarrollo, estas son igual unas fotos de una comunidad donde probamos las primeras versiones de Boki. Pueden ver aquí abajo en el piso, hay unas tarjetas de papel. Y justo antes de hacer la app con la que programas el robot, hicimos prototipos en papel de cómo iba a funcionar la app, todavía sin programar nada, sin eh, involucrar a programadores ni desarrolladores. Lo que hicimos fue validar estas ideas con usuarios reales, ¿no? Todavía sin nada funcional. De hecho, pueden ver ahí Boki es una carcasa vacía, ni siquiera tiene un circuito adentro. Pero un poco la idea era llegar a una comunidad real de a donde queríamos llegar eh, con una experiencia similar a lo que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, mucho de lo que hemos aprendido, eh, y les puedo decir que es una muy buena idea, es escuchar lo más que se pueda al usuario y tratar de generar prototipos lo más rápido que se pueda para rebotarlos con ellos, ¿no? Y un prototipo no necesariamente es algo muy sofisticado o muy caro, donde tengas que invertirle mucho dinero, mucho tiempo, sino puede ser un boceto, ¿no? Puede ser un papel, puede ser un objeto hecho con plastilina o con madera o algo así. Justo después de hacer esa primera versión de Boki, la presentamos en un concurso que se llama Design Week México. Y hay un poco la experiencia que les puedo platicar es que tiene mucho sentido aplicar a concursos y participar en eventos donde no necesariamente estás vendiendo. O sea, toda esa gente que estaba en el museo viendo pues, los productos que se estaban exponiendo ahí, pues no necesariamente lo iban a comprar. Pero digamos que es un lugar que como emprendedor nos sirve para generar contactos y generar visibilidad vía prensa, vía periodistas, gente que de repente se aparece ahí y hace clic con lo que haces y pues genera una conexión. Eh, y justo es también un ambiente seguro donde puedes tener una producción muy chica y a lo mejor puede ser que el producto todavía tenga problemas, defectos, etcétera. Pero digamos que obtienes información y obtienes también visibilidad. Justo en este concurso nos dieron un premio a la experiencia de usuario y nos sirvió, digamos, también para tener un primer toque con la realidad sobre la manufactura del producto, ¿no? Que fue una de las cosas que después aprendimos que estábamos haciendo muy mal y tuvimos que rediseñar casi totalmente el producto, ¿no? Lo que después hicimos fue una campaña de Kickstarter y esto también es bastante útil y ahora que lo veo unos años después, veo que tiene todo el sentido del mundo, eh, básicamente un esquema de preventa, ¿no? En crowdfunding, seguramente han escuchado de Kickstarter o de Indiegogo. La idea es que tú presentas un producto, generalmente a través de un video, y la gente te hace compras por preventa, ¿no? O sea, te dice, oye, está padre tu producto, te lo compro y sé que me lo vas a entregar a lo mejor en un año o en 18 meses o incluso 2 años después, ¿no? Y eso a uno como empresa le da tiempo y le da capacidad de ajustar temas de manufactura y de también fondearte
a lo mejor invertir en moldes o invertir en un stock de alguna pieza que necesites en volumen. Entonces, justo nosotros hicimos una campaña de Kickstarter. Fue la segunda campaña de crowdfunding que hice. Yo hice otra con una de las otras empresas varios años antes, que fue un rotundo fracaso. No levantamos mucho del dinero que estábamos buscando generar. Eh, y justo uno de los tips que les puedo dar es que hacer una campaña de crowdfunding es en sí mismo un producto. O sea, hay que entender muy bien cuál es el mensaje que quieres transmitir y abordarlo como un problema de comunicación y de alcance, ¿no? Una de las cosas que nos recomendaron y que hicimos, y que creo que es muy buena idea, es hacer un evento de lanzamiento después de haber hecho toda una planeación y dar a conocer la campaña antes de lanzarla, ¿no? O sea, llegas a ese evento como una especie de kickoff donde invitas a periodistas, invitas a tu familia, a tus amigos, a gente, digamos, cercana al proyecto, pero digamos que sería la mayor cantidad de gente que puedas informar y le puedas compartir tu proyecto ya esté enterada que va a haber una campaña de crowdfunding, ¿no? De manera que ese primer día puedas tener preventas de esas personas que tú ya conoces o que ya te conocen y generar como una especie de pico que en el algoritmo de Kickstarter vean como, oye, este proyecto está jalando bastante, ¿no? Vamos a promoverlo más. Entonces, ahí un poco el algoritmo también puede jugar muy a tu favor si esas primeras horas tienes una pendiente muy agresiva, la misma plataforma te promueve más, ¿no? Y puedes llegar a más personas. Ahora, no necesariamente, a lo mejor lo ideal no es que hagas una campaña de crowdfunding como tal en Kickstarter o en Indiegogo o estas plataformas, pero sí tiene mucho sentido y es un poco hacia donde se está moviendo el mercado digital, que es esto que le llaman ya no B2C, de business to customer, sino C2B, ¿no? O sea, customer to business. Y lo que quiere decir esta idea es que eh, hagas partícipe al cliente o al usuario de los procesos de desarrollo de producto y de manufactura dentro de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, la preventa es una herramienta que puedes tener para decidir variantes de diseño, ¿no? A lo mejor dices, si eres una marca de ropa o quieres hacer un tema de comida y tienes que decidir entre algún producto de los que estás diseñando cuál producir, pues tiene mucho sentido ir con la gente y decir, a ver, te ofrezco estos 5 productos, ¿cuál te gusta más? Ah, pues bueno, el que se vendió más es el que hacemos, ¿no? Y puedes hacer mucho más eficiente la producción, digamos, a diferencia de un esquema tradicional en donde diseñas, produces, haces inventario, lo mandas a una tienda y ves si se vende, ¿no? Y es hasta ese momento donde ya invertiste mucho dinero, mucho tiempo, muchos recursos, que ves si el mercado responde al producto, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Entonces vale más la pena hacer esa preventa y antes de hacer toda esa inversión, saber si el mercado lo quiere. Justo en esa época, pues ya el equipo empezó a crecer. Eh, Ahí hay toda una discusión bien interesante, digamos, sobre encontrar socios como emprendedor. En mi caso, pues ha sido también interesante ese proceso porque justo primero me asocié con otro ingeniero con el que compartimos, digamos, del lado profesional muchas cosas. Y los socios que ahora tengo, ya somos más, pero también hay enfoques y hay profesiones y hay maneras de ver la vida muy diferentes, ¿no? Que nos complementan. Entonces, probablemente ahí el tip que les puedo dar es justo eh, cuando busques socios, primero saber que estás buscando un socio y no otra cosa, ¿no? Digamos, roles de gente que te pueda ayudar a la empresa no como empleado. Están socios, ¿no? Que son personas que le entran pues tal cual con acciones y con un compromiso que puede implicar pues meter muchas horas de su tiempo, meter dinero, meter algún recurso. Eh, pero hay otros esquemas, ¿no? Puede ser que tengas mentores, ¿no? Un mentor es una persona, generalmente tiene mucha más experiencia que tú en una industria, que te ayuda, ¿no? Y no necesariamente tiene que haber una transacción económica o de acciones para que sea tu mentor y de vez en cuando puedas platicar con él o con ella y te diga, oye, pues estoy viendo esto, me preocupa tal cosa, investiga tal o te presento a tal persona y ahí está, ¿no? Y es tu mentor. Eh, Puede ser que tengas también un coach.
no necesariamente de esta línea de coaching, ¿no? Sino un coach que es alguien que igual pues te pueda acompañar en el proceso de emprendimiento sin necesariamente involucrarse y meterse a la cancha, ¿no? O meter dinero, pero que digamos que a diferencia del mentor no te dice qué hacer, ¿no? Y no necesariamente es un experto en la industria en la que estás, pero te puede orientar y te puede dar feedback, ¿no? Eh, y incluso hablando de empleados y de cómo sumar gente al equipo, pues también hay muchas personas que es algo que yo también no estaba como tan seguro de que eso fuera una posibilidad al inicio, pero hay muchas personas que no necesariamente están esperando volverse un empleado de tiempo completo o trabajar contigo como freelancer para sumarse al proyecto, ¿no? Hay muchos otros esquemas que tienen que ver con a lo mejor un tema de comisiones o de distribución eh, o de simplemente ser partners, ¿no? A lo mejor ellos hacen un producto similar. Y justo por eso es importante que le digas qué haces a las demás personas, ¿no? Lo que platicábamos al inicio de la idea. Entre más te conozcan y sepas qué haces y sepan en qué eres experto, pues esos vínculos se pueden dar mejor, ¿no? Eh, y bueno, después de justo hacer ese lanzamiento eh, en Kickstarter, pues nos dimos cuenta que producir esa primera versión de Boki era un verdadero dolor de cabeza. Aprendimos mucho, pero producirlo fue muy difícil. Eh, y además, ya una vez que haces un primer tiraje, pues tampoco muy grande, pero digamos ya un tiraje de producción, pues aprendimos mucho, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que lo más adecuado era hacer una versión nueva del producto, así nació esta versión de Boki que le llamamos Boki X, que tal cual ya encarna, digamos, eh, la facilidad de producción y de escalabilidad que estábamos buscando en el producto uno, pero en el producto uno estábamos aterrizando todavía muchas otras ideas que no veíamos hasta que de hecho lo tuvimos en las manos, ¿no? Y se lo pudimos dar a un usuario. Entonces, así surgió Boki X. Float, lo que están viendo a la derecha, es el lenguaje de programación que desarrollamos. ¿Se acuerdan que hicimos estas tarjetas de papel para prototipar la app, etcétera? Eh, Esa es la app que se llama Float. Y un poco desde ese momento en adelante que ya nos pudimos dedicar eh, más de tiempo completo a Boki, eh, pues un poco la lección que aprendí fue que vale más la pena desarrollar y tratar de llegar rápido a un MVP. MVP es unas siglas que vienen de, pues como toda una metodología que aplica las ideas Lean, ¿no? De manufactura Lean, manufactura esbelta de Toyota y todas estas ideas de eficientar una línea de producción. Bueno, las aplicaron al modelo de negocios y hablan pues igual de ser eficiente en el desarrollo de un negocio. Y una idea central es el MVP, que significa Producto Mínimo Viable, Minimum Viable Product. Y lo que dicen es que ese es el producto mínimo que alguien te puede comprar, ¿no? Y justo yo como ingeniero y digamos del lado técnico en el desarrollo de Boki, pues muchas veces eso en la primera versión de Boki significó desarrollar muchas cosas desde cero que nos costaron muchos recursos. Ya digamos el aprendizaje y lo que estoy diciendo de estas versiones a partir de Boki X fue que estamos tratando de acelerar el proceso de esos prototipos, eh, pues tratando de tomar cosas que a lo mejor no son lo óptimo o componentes o módulos de software que no son lo óptimo, pero que nos sirven para generar ese producto, ¿no? En lugar de generar algo desde cero, pues tomas partes y las integras y llegas rápido a algo similar a lo que quieres desarrollar, ¿no? Entonces a veces es mucho más eficiente eso. Y bueno, después de desarrollar esa versión, eh, eso no lo conté tan a detalle, pero prácticamente todas estas versiones de Boki se financiaron con otros proyectos que hacíamos, digamos, B2B con empresas eh, que nos contrataban para hacer experiencias con tecnologías emergentes, como aplicaciones de realidad virtual y aumentada. Hicimos también muchos stands para expos usando robots. eh, y digamos que Boki era como un proyecto en paralelo, ¿no? O sea,
se financiaba y tomaba recursos de estos proyectos que teníamos con terceros o con otras empresas, pero no era pues nuestro día a día, ¿no? Y justo fue difícil, digamos, estuvimos prácticamente 2 años, poco más de 2 años así, y es difícil porque pues estás desarrollando un producto con los mismos recursos, con las mismas personas que están haciendo proyectos para empresas que te están pagando y que te están financiando, ¿no? Entonces a veces llevar ese equilibrio de decir, híjole, hacemos lo del app o hacemos lo del stand o hacemos Boki, a veces esa balanza se inclinaba más por hacer los proyectos que nos hacían avanzar. Entonces, le dedicamos prácticamente un año a buscar fondos de venture capital, que justo fue la solución a ese dilema, ¿no? Porque para crecer en el esquema anterior, pues teníamos que desarrollar más proyectos y desarrollar como más líneas de ingreso de estas otras cosas que hacíamos para poderle dar recursos a Boki. Eh, y un poco la solución fue buscar fondos de un fondo de inversión que nos permitiera financiar y dedicarnos 100% a Boki, ¿no? Y a desarrollar todo esto que estamos haciendo. Entonces, les digo, el proceso duró prácticamente un año. Eh, digamos que el proceso un poco a grandes rasgos es, pues existen estos fondos de inversión que sí son activos en buscar empresas a las que van a financiar, pero generalmente uno se acerca a ellos, ¿no? Y dice, oye, quiero presentarte mi proyecto. Eh, y vas y les pitchas, ¿no? Y hacer el pitch es justo presentar lo que hace tu empresa en unos 10 minutos. Generalmente te dan otros 10 minutos de preguntas, hacer comentarios, etcétera. Y ahí arranca todo un proceso que es mucho más largo para ver si de hecho van a invertir. Y un poco el proceso a grandes rasgos, ese primer pitch muchas veces no es muy importante, estás con pocos miembros del fondo o con analistas de ese fondo que están haciendo un filtro de todas las empresas que llegan a presentarles. Y ese filtro, un poco lo que yo aprendí es que depende poco de lo que, digamos, de qué tan exitoso o qué tan poco exitoso vaya a ser tu empresa. Más bien están buscando ciertas características. Hay fondos que invierten en algunas industrias en particular, ¿no? En industria de software, por ejemplo, o en fintech, o en lo que hacemos en BAUS, ¿no? Tecnología educativa. Tienen un perfil de inversión en el que rápidamente dicen, oye, nosotros invertimos en food tech, ¿no? En tecnología para alimentos, y tú haces otra cosa, pues gracias, ¿no? No hay match. Y ni siquiera tiene que ver con que eh, digamos, la proyección que tiene tu empresa. Hay también un tema que le llaman ticket. El ticket es cuánto dinero hacen por inversión. Hay fondos grandes que invierten digamos, en operaciones muy grandes, en empresas que a lo mejor ya tienen varias series de inversión y están buscando varios millones de dólares o decenas de millones de dólares. Y hay fondos medianos y hay fondos chiquitos, ¿no? Y también depende eh, del riesgo, digamos, que quieren tomar esos fondos. Recuerden que un fondo de inversión al final lo que busca, y en alguna plática que vi creo que fue de Y Combinator o alguna de estas incubadoras, lo que quiere un fondo de inversión es básicamente que hagas un milagro como emprendedor, que es multiplicar una inversión por 1000 o por 10,000, ¿no? O sea, es que de repente una empresa se desarrolle muchísimo y se apropie de un mercado, ¿no? Eh, entonces eso es riesgoso porque pocas empresas pueden hacer ese milagro, pero dependiendo de la etapa en la que está la empresa hay más o menos riesgo. Entonces, les digo, ahí hay un tema como de perfil. Nosotros, no tengo la cifra eh, fresca en la cabeza, pero yo creo que hicimos alrededor de 15 o 20 pitch con fondos aquí de México. Y les digo, muchas de esas juntas acabaron en, oye, está muy padre tu proyecto, pero nosotros invertimos en empresas de este perfil, ¿no? Y pues no somos compatibles, ¿no? Y muchas gracias. Eh, cuando pasas esa etapa, generalmente, digamos, pasas ese filtro, generalmente se hace un pitch ya al comité que decide hacer una inversión o no. Y ahí sí, pues estás con la gente que puede tomar la decisión. eh, y si ellos aprueban y, pues digamos, tiene sentido lo que les platicaste, hay una etapa que le llaman due diligence. Y el due diligence básicamente es un proceso ya más formal
en el que el fondo se asegura que lo que dijiste en ese pitch es verdad, ¿no? Entonces, si dijiste que tenías ciertas ventas, si dijiste que tenías una patente, un producto, o un equipo de trabajo, etcétera, pues investiga, checan también que, digamos, seas un negocio legítimo, que estés bien constituido, que no tengas algún cadáver allí en el closet. Y si eso sale bien, pues ya hay una última votación y luego empieza un proceso de negociación que les digo, a nosotros nos tomó unos 4 o 5 meses, casi 6 meses, el proceso formal de negociar legalmente, pues toda la parte de papeles de cómo hacer esa operación y digamos, los compromisos que asume cada parte, pues de un lado el fondo y haciendo una inversión y del otro lado como empresa, pues hay que también garantizar que no vas a desaparecer, ¿no? Que no vas a hacer un mal uso del dinero, que vas a tomar decisiones que no van en dirección pues de lo que prometiste, ¿no? Entonces ahí todo un proceso legal que justo acabamos en diciembre. eh, y ahora pues un poco estamos viviendo todo el tema COVID, como todos, ¿no? Creo que como startup y un poco por la dinámica que traíamos de trabajo, pues no hemos sufrido tanto como esa parte operativa. Ya mucho del trabajo lo hacíamos en un equipo disperso, o sea, teníamos gente fuera de la ciudad, incluso fuera de México, que trabaja en Baud y pues todo lo hacemos a través de videollamadas, eh, de manera síncrona, ¿no? Cada quien tiene un horario y pues digamos, eso eh, pues no nos rompió mucho el esquema de trabajo el que la pandemia no nos tuviera en una oficina, ¿no? Sí teníamos una oficina, eh, pero pues tampoco es que la usáramos diario, ¿no? Todas las personas. Más bien lo que ha sido muy interesante es que eh, mucho de la orientación que tenía el producto era hacia las escuelas, que justo ahorita las escuelas pues también están sufriendo muchos cambios y un mercado que para nosotros era de nicho, que eran los papás que hacen homeschooling, ¿no? Que educan a a sus hijos en casa, pues ahora son todos, ¿no? O sea, todos los papás de una u otra manera tienen a sus hijos en casa y sus hijos están aprendiendo a través de plataformas en línea con productos educativos, pues que no están pensados para un salón de clase, etcétera. Y justo eso para nosotros ha sido muy interesante, que justo nos está ahorita haciendo pivotear y reorientar mucho de lo que hacemos eh, para que pues podamos enseñarle a los niños directamente en sus casas, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos en eso y pues llegamos a la parte de Q&A. No sé si, Regina, hay algún comentario o alguna duda de la audiencia. Sí, sí, la verdad es que pues estuvieron muy participativos, entonces, sí, a Ya, ver, si a lo mejor no da tiempo de pues, responder todas, las vamos a mandar después por correo, ¿vale? buenísimo. Entonces, Jorge Arteaga plantea un caso y dice, arrancamos un programa vía Facebook Live y ahí la llevamos, pero como que en este momento se saturó ese tema. ¿Qué nos sugieres, Pedro, como para hacer un poco más la diferencia? Somos un producto que busca ayudar a venta local en la zona de satélite. Ahí no entendí si el producto es un Facebook Live. Pues más bien, o sea, según yo, bueno, a ver, por lo que veo, sino que Jorge nos ayude explicando un poco más en este mismo medio, pero según yo creo que, o sea, el programa, sí, creo que ese es el producto, o sea, eso es lo que busca ayudar a la venta local, pero no estoy tan Ok, seguro, tan pues segura, perdón. digo, si entendí bien, la verdad es que tiene mucho sentido lo que están haciendo. Mucho de la economía se está digitalizando y un ejemplo que creo que todos podemos tomar es lo que pasó en China a raíz de la epidemia del SARS en 2000, fue en 2003. Ujú. Y justo mucho de lo que pasó ahí es lo que estamos viviendo ahora nosotros. Obvio, en ese entonces fue una escala menor, pero ahorita todo lo que tenga que ver con venta digital y la economía digital, pues esa es la oportunidad, ¿no? Muchos de nosotros ya no estamos yendo a las tiendas ni a los restaurantes como antes, estamos pidiendo a domicilio, estamos haciendo el súper con alguna empresa que nos lo lleve. Y si eso lo juntas con el tema local, que por una parte hay un lado muy importante de sustentabilidad, que reducimos, el hecho que consumas local hace que sea más eficiente y se genere menos emisiones de carbón, etcétera. Eh,
pero también es mucho más ágil, ¿no? O sea, tú como empresa que estás distribuyendo localmente, a lo mejor en la colonia, si entiendo bien es en satélite, pues tienes una Ujú. ventaja sobre pues una de estas tiendas enormes que conocemos que se tardan a lo mejor 3, 4, 5 días en entregarte un producto, ¿no? Entonces, digamos que tú puedes, desde ese eh, nicho, digamos, de estar cerca de la colonia, puedes ofrecerle a tus usuarios tiempos de entrega mucho más bajos y que incluso puedes ofrecer productos que un Amazon o un Mercado Libre no pueden ofrecer, que tiene que ver con, por ejemplo, frutas y verduras o productos perecederos, Ujú. eh, que me los puedes entregar a lo mejor en media hora, ¿no? O en Claro. un lapso muy, muy corto, justo para sustituir la ida al súper, ¿no? O la ida a un restaurante. Ya. Eh, entonces sí, mucho, mucho es eso. Y un poco como decía hace rato, eh, entiendo que ya tienen un producto, ¿no? O sea, ya existen y ya tienen usuarios, pues pueden hacer entrevistas, ¿no? Pueden preguntarle a la gente qué les gusta, qué no les gusta y digamos, no tomar decisiones ciegos, sino siempre apoyarte en tus usuarios. Y si ya tienes un grupo de usuarios, eso vale oro porque ellos saben muy bien, conocen mejor que tú el producto y te pueden decir muy bien qué cosas funcionan, qué cosas recomendarían a alguien más y qué cosas, pues mejor quítalas, ¿no? Ok, ok, perfecto. Ángeles Hernández pregunta, ¿ves la educación virtual como una posibilidad de negocio? Ella dice que no hay casi nada para preescolar, pero de todos modos no tiene una idea clara. Ah, súper, súper buena pregunta. Bueno, sí, sí lo veo como negocio, porque justo pues nos dedicamos a eso, ¿no? Creemos que la educación es posible que ocurra a través de medios digitales, aunque nuestro producto implica un kit, ¿no? Y implica también cierto hardware. Ujú. Pero sí, creemos que es una posibilidad y no solamente es una posibilidad, sino es algo que tiene que ocurrir, ¿no? Y eso lo estamos viendo todos. Eh, pues la tendencia es que muchos de estos modelos a distancia se mantengan, aunque sean modelos híbridos, por lo menos un año. Esa es como la proyección más corta que veo, digamos, que es realista. Entonces, eso va a estar ahí. Ahora, el segmento en particular que menciona de kinder y de niños pequeños, Sí, eh, preescolar. es complicado porque pues a veces los niños todavía no tienen ni siquiera las habilidades para utilizar una computadora o enlazarse y también del lado de generar contenidos para los, digo, tengo conocidos que tienen hijos chiquitos, pues las maestras tienen que disfrazarse y echar confeti en la campaña, porque el Sí, niño sí. pues se va a distraer y va a querer hacer otras cosas, ¿no? Entonces, Ujú, claramente ahí hay un reto también bien interesante con el material educativo, escuelas como las Montessori que pues vas a la ujú, escuela porque tienen material Montessori, ¿no? La pregunta es cómo migramos eso a una experiencia en digital. casa Ujú, y mucho de donde creo que está la respuesta es en temas de apoyarnos en la tecnología. Hay herramientas muy interesantes con realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? Que pueden transportarte o pueden crear objetos que no están ahí. También enseñar con videojuegos. ujú. Hay unos proyectos increíbles. Yo sé que hay mucha gente que es muy crítica de pues, que los niños pasen mucho tiempo en las pantallas y esos temas, pero pues hay usos educativos y hay usos buenos de las tablets y de las computadoras. Y la verdad es que si te pones en los zapatos, en el punto de vista de los niños, pues qué padre que puedas aprender matemáticas con un videojuego, ¿no? O ciencia con un videojuego con realidad virtual, donde te estás divirtiendo y estás aprendiendo. Entonces, creo que pues muchas de esas ideas y de esos falsos dilemas que hemos encontrado en educación con toda esta crisis, pues van a hacer que, en cuanto los papás vean que su hijo está aprendiendo y está feliz, pues van a decir, qué maravilla, ¿no? ¿Dónde hay más videojuegos de estos? Claro. Eh, entonces creo que va un poco por ahí. Ok, ok, perfecto. Emiliano te hace una pregunta sobre tu trayectoria. Él señala, ¿cuánto tiempo te tomó el dejar la empresa en la que estabas? O sea, porque ya es que nos contabas que estuviste, creo que 2 años trabajando en empresas, hasta constituir la tuya. Ah, ok. Hacer el cambio fue una cuestión de una semana, probablemente. O sea, Ah, entre que renuncié y dije, ok, ya no trabajo ahí, ahora trabajo en Baud. Y empecé, digamos, a trabajar, ¿no? O sea, a buscar clientes y a entender qué es eso que estaba haciendo, ¿no?
Ujú. Ahora, de ahí a decir, no sé si se refiere tal cual a constituir del lado legal, o sea, de hacer una persona moral. Eso me tomó, fueron como 2 años. Primero operé como persona física con actividad empresarial y no, eso no se lo recomiendo a nadie. Por favor, hagan primero su empresa. Pero digamos que lo que yo hice fue operar, pues yo, y era muy raro y es algo que no me sirvió porque pues mis finanzas eran las finanzas de la empresa, ¿no? Entonces, mientras no tuve socios, pues era muy cómodo, pues no hacer todo ese trámite, pero si era, pues no te da buena visibilidad de las cuentas, etcétera, ¿no? Claro. Y además hay un tema ahí que por propiedad intelectual y todo, te conviene mucho tener fiscal, te conviene tener la empresa desde un principio. Ahora, si se refiere a cuándo empecé a vivir de Baud, pues Ujú. también fue muy pronto, porque les digo que el paso que yo hice fue primero ofrecer lo que sabía hacer como un servicio y no como empleado. Entonces me tardó probablemente un par de meses tener un primer cliente con el que tuve un proyecto con el que al menos pues salía para sobrevivir, ¿no? O sea, no era así que la empresa estuviera rebosando de dinero, pero pues ya eh, generaba cierto ingreso como para estar viva la empresa, ¿no? Y sobre eso fue Ok. que fue creciendo. Ahora les digo, creo que es muy, muy buen tip, porque de inicio yo no empecé como diciendo, a ver, voy a fabricar 100 de estos productos y los voy a tener en almacén y a ver si en 6 meses los vendo, sino, pues sí fue como muy, en ese sentido fue rápido. Ok, ok. Yo creo que nos va a dar tiempo para dos preguntas más por el tiempo y para ser muy estrictos con él. Em, bueno, ahí Joan Catori pregunta, en tu experiencia, ¿qué opinas de las incubadoras y cuáles recomiendas? Ahora, Katuri, eh, ¿cuál es yo creo que hay diferentes perfiles de incubadoras. Hay incubadoras, justo Spark Up es una de ellas ahí en la UP, que te llevan de la mano desde que quieres, no tienes ni idea de lo que quieres hacer, solo sabes que quieres emprender y desde ahí pues te llevan en un proceso que implica identificar el mercado y identificar el producto y digamos etapas muy tempranas eh, del proceso. Hay incubadoras que te toman ya desde, digamos, MVP para adelante. Ujú. Hay unas muy famosas. Lamentablemente en México no hay mucha cultura del lado de incubadoras. Hay proyectos importantes y buscan en Internet, seguro llegan a algunas, eh, pero mucho creo que tiene que ver eh, con cómo eres como emprendedor. Les digo que hay muchas habilidades que creo que no se pueden aprender en ningún lado y que realmente son horas de vuelo que tienes que estar ahí. Ujú. Pero depende mucho de la industria. Por ejemplo, del lado de software y de tecnología, una muy famosa es Y Combinator de Silicon Valley, que tiene muchos contenidos en YouTube. Entonces, no necesariamente tienes que entrar a su, pues digamos, a su generación como para pues ver qué están haciendo y empaparte un poco de las ideas que tienen ahí. Eh, hay otras incubadoras que son raras porque te toman acciones, o sea, se vuelven como tus socios y te cobran con acciones como esa asesoría. La verdad es que estuvimos hablando con algunas de ellas, la verdad es que no nos sentimos para nada cómodos con ellas porque eh, pues, el valor que ofrecen no parece estar justificado con dar un porcentaje de la empresa. Eh, Ahora, he escuchado de algunas en industrias donde tienes que generar hardware y donde tienes que invertir en desarrollo de moldes y ese tipo de cosas. eh, hay algunas que te ayudan en generar una cadena de suministros en China. Entonces, la verdad es que, o al menos yo, pues no tengo como muchos contactos en China y no sé chino, y pues a lo mejor eso sí, si tuviera que hacer un producto eh, que necesita mucho de esa cadena de suministro, pues tendría sentido, ¿no? Pero sí, un poco mi opinión sería, si no hay un match muy fuerte entre la industria en la que estás y la industria de esa incubadora, pues más bien ser como muy consciente de qué quieres aprender y de qué pie cojeas, que eso es algo que me gustaba mucho de Spark Up, que nos daban asesores como de temas muy particulares de lo que necesitáramos. En algún momento fue de finanzas y de marketing, y después de legal, con toda esta negociación que hicimos con el fondo. Y pues de ningún momento sentí que perdí el tiempo, ¿no? Pero hay otros que sí te dicen, a ver, esto es como la escuela, vas a estar 6 meses o 12 meses y te quiero aquí diario tomando contenidos de tal hora a tal hora y si no estás te corro.
Y esos temas, la verdad es que a mí nunca me convencieron. Ok, ok. Justo Joan Gatori hace otras dos preguntas muy interesantes, digo, para ligar las que ya hizo. Pregunta que cuáles son los mejores fondos para educación y tecnología en México y que en qué momento crees que debes empezar a crecer exponencialmente un startup o MVP. Mm, no sé si en momento se refiere a momento, digamos, de tu vida. Yo creo que si quieres emprender, ese es el momento en el que lo tienes que hacer. Conozco emprendedores que están emprendiendo a sus 40, 50, 60 años, ya con familia y, digamos, después de haber tenido toda una trayectoria profesional. Y es muy valioso porque tienen muchos contactos, tienen mucha experiencia y lo pueden aplicar, ¿no? Y hay gente más como yo que también pues, estamos ahí, ¿no? Y yo empecé a emprender 2 años después de salir de la carrera y pues hubo muchas cosas que tuve que aprender que a lo mejor hubiera aprendido en un trabajo, en una empresa normal. Eh, pero sí, en cuanto a momento en tu vida, creo que en cuanto tengas esas ganas y si, digamos, puedes alinear tu momento personal con hacerlo, pues adelante. Ahora, para crecer exponencialmente, ese es todo un tema porque tiene que ver también eh, con el tipo de producto y con el tipo de organización que creas. Y eso probablemente por lo que he estado platicando hoy, que no estoy pensando necesariamente en una startup, eh, digamos, de alto riesgo. O sea, empecé diciendo justo que pues, empecé ofreciendo lo que yo sabía hacer como un servicio más que como empleo y digamos que es como un riesgo bajo porque eh, pues tú eres el producto, ¿no? De cierta manera. Pero también crecer exponencialmente en ese sentido es muy difícil porque tú eres un mismo cuello de botella para la organización. Entonces, viendo tu pregunta desde otro ángulo, yo diría que eso sí requiere que tengas conciencia de cierta carretera, ¿no? De cierto runway, de cuántos meses sabes que le puedes meter a eso como para tirarle a un esquema exponencial. Ahorita para cómo está la economía y tal, creo que hay industrias y hay mercados muy focalizados en donde tiene sentido eso. Y uno es el que platicábamos que tiene que ver con, digamos, el nuevo retail y cómo vender y cómo distribuir productos ahora que todos estamos encerrados. Creo que ese Ujú. es uno de los nichos que sí tendría mucho sentido aprovechar más bien y lanzarlo lo más rápido que se pueda para aprovechar pues todo el tema de la pandemia, ¿no? Y, Claro. pero sí, habrá otras cosas, por ejemplo, turismo, ahorita tirarle algo exponencial de turismo, pues sí es Sí, un sí. poco suicida. Entonces creo que tiene que ver mucho con qué quieras hacer. Del lado de fondos EdTech de México, la verdad es que no, o al menos yo no encontré un fondo 100% dedicado a EdTech. Eh, Más bien hay algunos que están abiertos a la posibilidad de EdTech. Eh, Me gustaría poder dar como una respuesta de, bueno, este fondo especializado en ello, pero la verdad es que no. Un poco en mi experiencia de los que me tocó conocer abiertos a esta industria eran los que estaban cerca de software y tenían una beta o una vena de responsabilidad social. Entonces, hay más bien fondos que, por ejemplo, Adobe Capital, que está orientado a negocios socialmente responsables, digamos, o Ashoka, ese tipo de organismos, que no es que estén 100% orientados a EdTech, pero sí están orientados a startups sociales. Eh, sí. Ok. Oye, y ya la última pregunta nos las hace Ernesto Pacheco y él pregunta, ¿cómo manejas el miedo o la incertidumbre respecto al éxito o fracaso de tu empresa y más ahora en estos tiempos de pandemia? Súper buena pregunta. Sí, sí, les decía que justo ahorita con la pandemia creo que todos estamos experimentando justo incertidumbre, no sabemos eh, exactamente cómo vaya a ser el próximo año, ¿no? Y muchas cosas están cambiando. Ujú. Entonces, en ese sentido, entiendo la pregunta y un poco creo que tengo dos respuestas. Por una parte, eh, me gusta mucho hacer un símil, a mí me gusta mucho la escalada en roca. Y cuando estaba practicando, que ahorita ya no tengo tanto tiempo, pero cuando iba muy seguido a la roca y estabas ahí con la cuerda colgado y tal,
una experiencia con la que hacía mucho, digamos, como mucho clic con la experiencia de ser emprendedor era justo ese, ¿no? Y me pasó ver a amigos que llevábamos a escalar y se trepaban y les daba miedo de repente la altura y se paralizaban, ¿no? Y se hacían bolita y se agarraban de la cuerda y ya ni siquiera los podíamos subir ni bajar porque estaban aterrorizados, ¿no? Aferrados a la cuerda. Y también, y a lo mejor ahí me incluye un poco, también hay otro perfil de gente que pues descuida un poco ese miedo, que ese miedo al final es tu cuerpo diciéndote, cuídate, no te mates, ¿no? O sea, concéntrate porque estás en una situación peligrosa. Pero al mismo tiempo, si apagas completamente ese sentimiento, puedes cometer un error y puedes causar un accidente, ¿no? Que te lastimes o lastimes a alguien más. Entonces, un Ujú. poco lo que aprendí es que tiene sentido tener como ese nivel de introspección y de claridad para estar en un punto medio, ¿no? O sea, saber cuáles son los riesgos y saber también en la escalada, pues te caes y te fracturas o, ¿no? Te puedes lastimar Ujú. el cuerpo, pero en una empresa puede ser que de repente se te acaba la carretera y ya no hay dinero para pagar deudas o para seguir manteniendo a la gente que está trabajando contigo. Y eso está Ujú. feo también, ¿no? O sea, tampoco puedes emprender como muy a la ligera y decir, voy a pagar totalmente ese miedo y ese riesgo y me voy así a toda velocidad, ¿no? O sea, creo que, pero tampoco puedes siempre todos los días estar con el terror y el miedo de ver qué va a pasar, ¿no? Y voy a fracasar y tal. Entonces creo que ahí es un poco un tema eh, de estar muy consciente de los riesgos y de administrarlos. Ujú. eh, y al mismo tiempo también estar muy consciente de a dónde vas, ¿no? Que era un poco lo que decía con el tema del propósito. Si estás consciente que lo que estás haciendo y la empresa, digamos, está orientada a lo que quieres hacer, ¿no? A veces es como muy fácil decidir entre, ok, me voy a panicar y voy a dedicarme a esta otra cosa, o voy a Ujú. hacer esto que es en lo que creo y en lo que, pues, creo que estoy haciendo un impacto en otras personas o en mi comunidad o en mi país, ¿no? Ujú. Eh, entonces, a veces tener esa claridad y saber exactamente por qué lo estás haciendo y cuáles son los riesgos que estás tomando, pues te puede dar esa claridad de decir, bueno, estoy dispuesto a llegar hasta aquí, ¿no? Y ese hasta aquí, pues es diferente para las personas. Hay personas que a lo mejor no están dispuestas a arriesgar más o menos y pues tomarán alguna decisión diferente. Ok, perfecto, Pedro. Pues te agradecemos muchísimo tu participación en este webinar. La verdad es que pues toda tu experiencia es súper enriquecedora y motivante para todos aquellos que quieren emprender, que se quieren aventar. Y pues te agradecemos muchísimo el compartir este foro con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias. Mil gracias. Espero que les sirvan los tips a todas las personas que nos vieron. Claro que sí, estoy segura de ello. Muchas gracias y buenas noches a todos.